Hola, bienvenidos a Las Netas de Chío. Hoy en nuestro primer programa le queremos rendir un merecido homenaje a un personaje con el que crecí toda mi infancia. Él es ni más ni menos que Cricri, Francisco Gabilondo Soler, un señor que una vez fue grillo. Comenzamos. Antes de trabajar en la XCW, Francisco Gabilondo ya tenía una trayectoria en el ambiente musical. Colaboró en la estación XCTR, donde por supuesto ya tenía su personaje. Este fue el Guasón del Teclado, nombre con el que lo bautizaría el Bate Ruiz Cabañas. El Guasón del Teclado deleitaba al público con canciones festivas acompañado del piano, distinguiéndolo un estilo afrancesado, pero siempre exaltando las raíces mexicanas. Contaba chistes, imitaba artistas y siempre estaba presente su buen humor. Francisco Gabilondo Soler nació en Orizaba, Veracruz. Fue hijo de don Tiburcio Gabilondo Goya, un vasco que era contador, y de doña Emilia Soler, una dama de la alta sociedad orizabeña. Panchito Gabilondo, como le llamaba a su familia, tuvo 3 hermanos, pero todos murieron muy jóvenes, así que él se crió como hijo único. Para 1913, Orizaba era una población pequeña, sin grandes dificultades, es decir, todos se conocían entre sí. La vida era tranquila y Panchito se la pasaba nadando en el río, escuchando las historias que le contaba su abuela. Sin embargo, Panchito no terminó su primaria, que por cierto se llamó Manuel Oropesa, y es por esto mismo que todo lo que aprendió de más edad fue de manera autodidacta. Con mayor mérito, él solo se ponía a estudiar sus libros, viviendo así intensamente. Entonces vemos que fue un niño inquieto, inteligente, multifacético, y esto lo llevó a conformar en su adolescencia un grupo de música al que le llamó Los Alemanes. Ahí él tocaba el piano, el saxofón, la batería. A los 17 años fue campeón de natación, a los 18 fue boxeador y ganó algunas peleas, llegando a ser de nueva cuenta campeón de peso welter. A los 19 años decidió dedicarse a la música y comenzó a escribir algunas canciones románticas y amorosas. Es hasta 1923 que conoce a Agustín Lara, su paisano, debido a que se encontraban en la Ciudad de México. Como resultado de este encuentro, Gabilondo retomó el gusto por el piano. Es hasta 1928 que decide mudarse para el Distrito Federal con el sueño de hacer realidad sus objetivos. Aquí en México, Francisco Gabilondo también fue torero. En 1933 debuta como novillero en la Plaza de Tacuba, como parte de la cuadrilla de Armillita y de Lorenzo Garza. La astronomía fue su pasión, ya que desde chico mostró inclinación y talento hacia las matemáticas. Este gusto fue el que lo llevó de joven a trabajar en el observatorio de Tacubaya, como meritorio, es decir, sin recibir salario, ayudándole al famoso ingeniero Joaquín Gallo. En estos años, la posición de Gabilondo era difícil, ya que sin un pago por parte del observatorio, casado y a la espera de su primer hijo, pues era un verdadero problema para él, el cual solucionó con la música, pues su primer trabajo en la Ciudad de México fue en el cabaret La Primavera, que estaba en la calle de Brasil, en el centro histórico, donde se hacía pasar por extranjero y cobraba solo 5 pesos por jornada. Pronto, el paisaje cambió, porque ya como el Guasón de Teclado, Gabilondo nunca se imaginó que Cricri estaba demasiado cerca cuando entró a trabajar en 1933 a la W, recomendado por su esposa Rosario Patiño, quien trabajaba para la empresa como publirelacionista. Así se dio el nexo con el gerente general Otón M. Vélez, mismo que motivó a Francisco para que creara un personaje. En pocas palabras le dijo así: haga usted un programa infantil con animalitos. Un grillo, por ejemplo. Un grillo que toque el violín. Para ese entonces, Gabilondo ya había hecho algunas interpretaciones en la W y al parecer su nuevo estilo iba gustando cada vez más. La Lotería Nacional ciertamente fue uno de sus patrocinadores, aunque el programa carecía de un distintivo para el autor. Es por eso que él empezó a trabajar en ese nombre, en esa idea que Otón M. Vélez le había sugerido. Así comenzó el concepto, pero el nombre era difícil de encontrar. Fue cuando el autor decidió probar con otros idiomas. Buscando, se topó con el francés.
Hay en esta lengua dos palabras distintas para designar al grillo. Una de ellas, la voz infantil, es cri-cri. De ahí surge Cri-Cri, el grillito cantor, un señor que una vez fue grillo. El Chorrito fue la primera canción infantil que compuso y que todos, o al menos la mayoría, actualmente conocemos. La letra hace alusión a la fuente de la casa de su abuelita materna, misma que fue de su inspiración en algunos de sus temas. Al principio, como era de esperarse, las canciones infantiles escritas por Gabilondo no eran interpretadas por nadie debido al temor a lo desconocido y más radiofónicamente cuando la gente estaba acostumbrada a escuchar otros estilos de música. Los niños, por el contrario, encontraron al portavoz de la ilusión e imaginación, de tal manera que Cri-Cri marcó la pauta en México para crear una tradición en la composición de canciones para niños y para muestra basta un botón. Echemos un vistazo muy breve a su discografía, que en total fueron 263 piezas musicales. Su primer programa tuvo gran éxito y a los 10 días de haberse concretado el concepto contó con patrocinador, contrato, violinista, locutor y un horario de 18:45 a 19 horas, ganando 5 pesos por emisión. A grandes rasgos, el formato consistió en narraciones atractivas para el público infantil acompañadas según el tema de la historia con canciones de Cri-Cri. Una vez más, la W ganaba un auditorio generoso, los niños. A decir verdad, era la única estación en la década de los 30 que transmitía programas en directo, lo que llevaría a Cri-Cri a la popularidad en tan solo un año y que se extendería hasta 1939 con breves interrupciones. Para 1940 ya era una luminaria y viajó a Sudamérica, tardándose un año en regresar. Por cierto que después ya existían en México 126 estaciones de radio, de las cuales 34 estaban en el Distrito Federal. La XCW era al parecer la única que ocupaba un lugar privilegiado en los hogares del auditorio. Es así como de nueva cuenta, en 1943, Cri-Cri vuelve a trabajar en la W. Su patrocinador en esta ocasión fue Refrescos Pascual. El programa contó con un horario de 18:30 a 19 horas. Era el mismo desarrollo que en otros tiempos desempeñó, solo que con más cuentos y canciones. En su equipo continuaba Max García Alpiste, así como un grupo de músicos pagados por Francisco Gabilondo que siempre tocaba el piano. Continuó por un largo tiempo en esta emisora, aproximadamente hasta 1946, donde siguió con su misma estructura, a diferencia de su patrocinador, que fue una leche rehidratada de nombre Sello Azul, Lechería Nacional S.A. Sin embargo, transcurridos 2 años, su suerte cambió debido a una propuesta que le hizo Radio Cadena Suaritos S.A., localizada en La Habana, Cuba. Allí trabajó junto con Alpiste, su compañero desde el inicio de su carrera artística en la W, e hicieron programas por un mes con una duración de 30 minutos. Como narrador colaboró Raúl Dubreville, nativo de aquel país. A su regreso y en pleno mandato de Adolfo Ruiz Cortines, siguió en la W con su mismo programa, el cual duró hasta 1954 con una transmisión dominical y un horario de 18 a 19:30 horas. Después de este periodo de arduo trabajo, Cri-Cri decidió tomarse unas merecidas vacaciones y es en 1955 cuando regresa a su casa, la XCW, quien lo esperaba en su ya conocido programa, pero ahora con el patrocinio de Milo. Este se emitió a las 19 horas. Lo acompañaban Manuel Bernal, Las Tres Conchitas, Alpiste, el pajarito José Luis Peinberg y músicos que en total constituyeron entre 13 y 15 personas. Pero eso no paró la iniciativa de Francisco Gabilondo por buscar nuevos horizontes, ya que en 1958 comenzó nuevo programa con Radio Cadena Nacional XERCN. La serie se llamó El Club Amiguitos de Cri-Cri, que empezaba todos los días al filo de las 18 horas. Entre uno de sus objetivos fue estimular a los niños de 5 a 13 años para que estudiaran. Estos eran premiados si obtenían buenas calificaciones. Complementaban el programa canciones, escenas cómicas y las actuaciones de los socios eran los niños, que enmarcaban la singular alegría con la que se llevaba a cabo dicha producción.
En 1961, Cricri, el grillito cantor, ejecutó su última intervención en el programa que tenía desde hacía ya tiempo en la W. Por ende, esto desató múltiples protestas del auditorio. Sin embargo, su gerente general, Bernardo San Cristóbal, poco le importó esto, puesto que puso en ese horario un segmento de música ranchera. Más adelante, y sin que lo anterior constituyera una traba para interaccionar con los niños, siguió grabando discos. En total fueron 9 y un álbum de cuentos y canciones con estructura radiofónica. Asimismo, en los incipientes años de la década de los 80, un regalo se estaba preparando para los niños. En 1984, donde se marca la pauta para un espacio infantil por la radio, nace Radio Infantil, que más tarde fue conocida como Radio Ring. Y que más adelante vamos a dedicarle un programa especial a Radio Ring por ser la única estación de radio para niños que ha existido en México. Y Cricri, ya con avanzada edad, apadrinó dicho proyecto convertido en realidad. Pero lo que fue alegría se convirtió en tristeza para muchos de los pequeños y no tan pequeños seguidores de Grillito Cantor, ya que el astrónomo, el navegante, el músico, el compositor fallece en 1990, es decir, 6 años después de haber inaugurado XR, Radio Infantil, la cual decidió darle un merecido homenaje recordándolo en varias de sus emisiones que con tintes didácticos y divertidos siempre estuvieron presentes. Finalmente, para culminar este espacio, queridos amigos, dedicado al rey de la música infantil en México, digamos que sirve de consuelo el recordarlo. Los que crecimos con su música, en el canto de los saltamontes, que pueden estar en nuestro jardín o simplemente cuando salimos de paseo. Si bien es cierto, Cricri no ha muerto, vive en todos los corazones de los niños que todos los adultos tenemos en el alma. Francisco Gabilondo Soler, Cricri, nació el 6 de octubre de 1907. Fue un veracruzano destacado que marcó a generaciones de niños. Compuso 263 piezas musicales, creó más de 500 personajes y escribió 3.500 páginas de cuentos. Falleció el 14 de diciembre de 1990 a los 83 años. Su personaje emblemático, un grillo muy original y adelantado para su época. Si vemos la evolución del grillo, vemos que se le hicieron algunos cambios y obviamente el grillo que conocemos pues está más atractivo para los niños. Francisco Gabilondo Soler Cricri es hoy por hoy el padre de la música infantil en México y esta fue una de las netas de Chío. Con esto nos despedimos, te esperamos en la próxima emisión. Hasta luego, bye. No te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos la próxima.